Sección 11. El primer anuncio, conversión pastoral y reforma misionera. Punto 1. Distintos tipos de cambios. Jesús también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Evangelii Gaudium 11. Una evangelización renovada supone desentrañar el corazón del mensaje de Jesús, Evangelii Gaudium 34, desde la conversión misionera, y sabe que cada vez que se intenta volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes y palabras cargadas de significados. Caminamos hacia una impostergable renovación eclesial y hacia una profunda reforma misionera. La Iglesia en estado de conversión genera una comunidad en situación de misión. El dinamismo del espíritu implica innovación, lo cual muchas veces requiere de un retorno a las fuentes originales para llegar a la raíz evangélica de la tradición viva, produciendo en el presente una actualización, ayornamiento, para posibilitar un desarrollo posterior. Esto requiere de un profundo y sabio discernimiento para interpretar los ritmos de continuidad y de discontinuidad de los procesos. No hay que confundir como sinónimos conceptos diferentes como son cambio, innovación, renovación, reestructuración, reorganización, refuncionalización, refundación y reforma. El cambio es una transformación que se realiza de manera voluntaria o involuntaria. La innovación supone algo nuevo. La renovación implica recrear algo ya conocido. La reestructuración diagrama una estructura distinta a partir de la que ya se tiene. La reorganización reordena tanto cosas materiales, espacios, como también algo inmaterial, funciones y roles. La refuncionalización realiza una optimización en una cierta función de algo o de alguien. La refundación vuelve a la inspiración original de una determinada institución y la reforma requiere de una modificación que resulta como consecuencia de un proceso en el que prevalece una irrupción necesaria y sana, creando una discontinuidad con una realidad anterior. La restauración, por el contrario, instaura o vuelve de una manera rígida a formas ya conocidas. En la Iglesia a menudo padecemos la tensión de mirar hacia atrás y simultáneamente hacia adelante. Cuando quedamos solo mirando hacia atrás, surge el restauracionismo, que suele ser usado por el fundamentalismo y o integrismo religioso. La reforma, en cambio, integra las diferencias y asume las tensiones produciendo crecimiento y enriquecimiento. Supone el arte de acompañar itinerarios de largo alcance. No es de extrañar que sea un camino que vaya desde las periferias hacia el centro, generando una instancia superadora e integradora de tensiones, diferencias y hasta de oposiciones. Siempre hay resistencias y conflictos que mueven la inercia institucional de las estructuras y de las organizaciones, mostrando la distancia entre el deseo y el límite, el espíritu y la institución, la autoridad y el servicio. El grado de resistencia a los cambios está en proporción directa a los desafíos. Se constata la inercia y la resistencia ante la posibilidad de algunos cambios. Cuesta mucho modificar costumbres y estructuras. No se quiere ceder hábitos, modelos y opciones asumidas en otro momento eclesial.
Toda reforma, una vez discernida, implica la necesidad de generar nuevas actitudes y hábitos. El cambio no se hace por decreto. Ninguna reforma tiene fin en sí misma, sino que está en función del primer anuncio. Su valor depende de la conversión evangélica que produce. Sección 11.2. El cambio, fidelidad creativa. La reforma de estructuras exige conversión pastoral, ya que la unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino integración orgánica de las legítimas diversidades. Nuevo Milenio Ineunte 46. Comunión y misión no son caminos paralelos, sino dimensiones de una misma realidad que intervienen simultáneamente en un mismo proceso. Como afirma el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una decididamente misionera. Avanzar en el camino de la conversión pastoral no puede dejar las cosas como están. Es preciso abandonar el cómodo criterio del siempre se ha hecho así, repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Lo importante es no caminar solos. Cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica, bajo la guía de su obispo, está llamada a la conversión misionera, en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio y hacia los nuevos ámbitos socioculturales, a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Hoy suele hablarse de un exceso de diagnóstico que no siempre está acompañado de propuestas superadoras realmente aplicables. Aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. La Iglesia en salida es de puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas. Es por esto que toda renovación de la Iglesia debe tener la misión como fin si no se desea ser presa de una especie de introversión eclesial, maraña de obsesiones y procedimientos. Es necesario la absoluta prioridad de salir de sí para dar con el espíritu y el sentido de la verdadera reforma. Hay quienes tienen y sienten temor de usar la palabra reforma, ya sea porque no simpatizan con los cambios, o porque se ha abusado del uso de dicho término, o por las connotaciones históricas que puede tener. Otros, por el contrario, experimentan mucho gusto en usar dicha expresión. Como con todos los términos, es necesario descubrir cuál es el alcance y el sentido. Muchos miembros de la Iglesia resultan escépticos respecto a la posibilidad real de cambiar debido al desencanto de las reformas meramente nominales y abstractas o de aquellas que quedan a mitad de camino y pronto se olvidan. También es necesario desterrar el prejuicio que afirma que el cambio pone en peligro la identidad. Al contrario, el cambio es necesario para la permanencia de la identidad a lo largo del tiempo. La fidelidad a la identidad no es estática sino dinámica como la vida y la historia. Ciertamente hay cambios producidos en la Iglesia por consecuencia de los acontecimientos y otros por procesos asumidos y definidos deliberadamente como fruto del discernimiento del querer de Dios. Los cambios han ido configurando la identidad de la Iglesia. El cristianismo se presentó desde sus orígenes como un mundo religioso abierto y permeable a las condiciones culturales de cada contexto, muy distinto a la rigidez identitaria islámica o judía. El cambio, fidelidad renovada de la identidad, no produce ruptura con el pasado, sino que religa a él de una manera creativa a partir de las necesidades actuales.
Sección 11, punto 3. Principios de la eclesiología del Papa Francisco aplicables al concepto de reforma misionera. La conversión pastoral y su consecuente salida misionera suponen una renovación personal, comunitaria, organizativa, funcional y estructural de la Iglesia. En la historia eclesial, las verdaderas reformas se han dado a partir de un cambio de paradigma en la visión, en la actitud y en el estilo eclesial. El Papa Francisco no tiene temor de utilizar la palabra reforma. Es parte esencial de su visión ignaciana. Visión ignaciana se refiere a la espiritualidad inspirada en San Ignacio de Loyola, que habla de la reforma de vida, que hay que conformarla a Cristo, confirmarla y consumarla. Es parte esencial de esta visión, es un concepto integral y transversal en el nuevo horizonte eclesial. Consiste en un proceso espiritual de discernimiento, conversión y acción que supone conversión personal y conversión pastoral, misionariedad, racionalidad eficaz y eficiente, especificidad en las competencias de cada agente, actualización en la interpretación de los signos de los tiempos, sobriedad en la simplificación de las estructuras, subsidiariedad y funcionalidad para la reorganización, profesionalidad, gradualidad de los procesos y de los procedimientos, actitud de catolicidad inclusiva y sinodalidad en el trabajo colaborativo. Hay 4 principios señalados por el Papa Francisco que permiten interpretar su visión de la eclesiología y de la reforma misionera. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto. La realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Evangelii Gaudium del 271 y el 237. Estos axiomas ayudan a comprender su horizonte eclesial, especialmente cuando afirma que hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar el dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Evangelii Gaudium 26. Ya que en su constante discernimiento la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedos de revisarlas. Del mismo modo hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas y ya no tienen la misma fuerza. Evangelii Gaudium 43. Las estructuras caducas poseen un potencial misionero muy reducido. Se dirigen a los miembros que ya están integrados, concentrándose meramente en el mantenimiento de un número reducido de personas habituadas a repetir un modo de hacer las cosas que da seguridad e impide la inserción de nuevos integrantes. El documento de Aparecida afirma audaz y taxativamente que hay que abandonar las estructuras caducas. Las estructuras eclesiales están en función del anuncio del Evangelio y de las personas y no al revés. No hay que absolutizar las estructuras ni tampoco menospreciarlas. Son mediaciones para el encuentro, la comunicación, el diálogo y la corresponsabilidad. Deben caracterizarse por la flexibilidad, la funcionalidad y el dinamismo, procurando la fecundidad misionera y la formación de discípulos y permitiendo la aparición de nuevas formas de participación. El objetivo de estos procesos participativos no es principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Sin comunión no se puede expresar del todo una reforma misionera real.
Solo así habrá estructuras más misioneras que posibiliten que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, colocando a los fieles en constante actitud de salida, ya que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Sección 11.4. Conversión pastoral, fundamento de la reforma misionera. La conversión pastoral es un concepto no siempre fácil de captar en su real significado y alcance. ¿Qué nuevas riquezas tiene aplicar el adjetivo pastoral a la conversión? Esta es una expresión que puede ser comprendida de muy diversas maneras. En primer lugar, debemos precisar el concepto por una vía negativa. No es conversión de la pastoral, en la pastoral, a la pastoral, por la pastoral o desde la pastoral. Tampoco es conversión de los pastores, si entendemos esto como una transformación de los ministros sagrados orientada a una mayor entrega al servicio pastoral y los identifique con Jesús buen pastor. No es conversión de las tareas del pastor o de su modo de realizarlas, adaptándose según las cambiantes reclamos de la realidad y de las necesidades del pueblo de Dios a quien sirve. La conversión pastoral, aunque suponga la conversión personal, es la conversión eclesial de las personas, de las comunidades, de las actividades, de las estructuras, de las organizaciones, de los estilos, de los vínculos e incluso de las costumbres y de aquellas interpretaciones que no están directamente ligadas al núcleo del Evangelio y permanecen muy arraigadas. Evangelii Gaudium 43. En esta transformación misionera no se trata de entender la misión como mero sinónimo de evangelización, sino como dinamismo de salida en el cual no hay que quedarse a esperar que los otros vengan, sino primeriar, tomando la iniciativa del encuentro. Evangelii Gaudium 24. Esto supone una profunda reforma de las estructuras disfuncionales que no facilitan la expansión misionera y el anuncio. Las estructuras que ayer transmitían la fe, muchas hoy ya han perdido fuerza. No conviene sostenerlas inútilmente. El Papa San Juan Pablo II también había afirmado que todas las estructuras debían ser revisadas en su modo de funcionar, aún el ministerio de Pedro y la colegialidad episcopal, las cuales necesitan de una continua verificación que asegure su inspiración evangélica. Nuevo Milenio Ineunte 44. No hay ninguna estructura pastoral intocable o inamovible en la Iglesia. Todo puede ser revisado, como afirma el Papa Francisco. Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Evangelii Gaudium 32. Él explica que la reforma de estructuras solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras y que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta en constante actitud de salida. Evangelii Gaudium 27. Ciertamente la decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de las diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe.
Evangelii Gaudium 3:65. La conversión pastoral es también un retorno inspirador a los orígenes, ya que encontramos el modelo paradigmático de esta renovación comunitaria en las primitivas comunidades cristianas, Hechos 2, 42 al 47, que supieron buscar nuevas formas para evangelizar de acuerdo con las culturas y las circunstancias. Evangelii Gaudium 3:69. Esto es una invitación a nuevas formas de evangelizar, creando y promoviendo otros estilos eclesiales, reconociendo carismas y servicios que permitan llegar a donde aún no se ha llegado, haciendo comunidades de discípulos misioneros que posibiliten que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Todos los que somos Iglesia, obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Evangelii Gaudium 3:66. Las transformaciones sociales y culturales representan nuevos desafíos para la Iglesia en su misión. De allí la necesidad de una renovación eclesial que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. Evangelii Gaudium 3:67. No hay que esperar primero modificaciones en la legislación y en la organización eclesial para actuar, sino ante todo es necesario abrirse al Espíritu, que por sí mismo ya produce cambios e inspira normativas y estructuras acordes. Establecer normas para asegurar que algo sea vivido no augura necesariamente buenos resultados. La reforma de estructuras debe consistir más bien en una simplificación y en una esencialidad pastoral que permita la reactivación misionera. No hace falta multiplicar nuevas estructuras y más actividades. Si esto ocurre, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Esta simplificación y esencialidad reduce la excesiva centralización que generalmente complica la dinámica misionera. Tampoco se trata meramente de cambiar estructuras caducas por otras nuevas sin haberlas previamente discernido y probado. A veces se inauguran nuevas estructuras de las que al final los fieles están ausentes. Esto lleva a poner la confianza en las estructuras administrativas y en las organizaciones perfectas. La Iglesia no es un sistema cerrado, está viva, se dirige a los seres humanos en su realidad, sabe tocarlos y animarlos, su cuerpo se mueve, crece y tiene sentimientos, es el cuerpo del Señor. Por lo tanto, que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. La conversión pastoral atañe principalmente a las actitudes y a la reforma de vida. Un cambio de actitudes necesariamente es dinámico, es entrar en proceso.